Boreal Televisión presenta. Amigas, amigos, muy buenas noches, bienvenidos a EnQ a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Como siempre, un placer para nosotros compartir este ratito de la noche. Gracias a todos los que nos sintonizan en cualquier rinconcito de nuestro hermoso país, así como también aquellos que lo hacen en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Sudamérica, Europa y las islas del Caribe, a través de sus sistemas de cables, aplicaciones y plataformas digitales. Iniciamos otra semana de labores aquí en el programa, por supuesto, porque ya el primer día concluyó para ustedes. Este lunes 13 de junio del año 2022. Por supuesto, las buenas noches y la bienvenida a nuestro compañero, don Juan Sebastián Ricardo y García. Buenas noches, Maño Valencia, Atahualpa, Ramírez y Molún. Amigos, gracias porque están con nosotros. Qué bueno. Bienvenidos. Y desde luego hablarles de agua cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua cascada, para sus pedidos llámese al 809-576-2713 de Agua Cascada, la calidad del agua embotellada. ¿Qué tal, don Juan? Bien. ¿Cómo le trata la vida? Dentro de todo, pues sobreviviendo, como decimos nosotros. Un lunes cargado de muchos temas. Ajá. Que le trae por aquí, como decía la tremenda corte. Hay demasiadas, hay demasiado cosas ahí mismo. Adelante entonces, arranque usted. Iba a decir que, cuando me cortaste, que hay demasiadas cosas, como dijo esta mañana un famoso comunicador. Y bueno, con la agenda cargada, no sé qué. Me imagino que ustedes habrán comentado el discurso del presidente de la República en la cumbre de las Américas. Bueno, está en agenda para el día de hoy porque de la cumbre se desprendieron algunas cosas. Innegablemente que la cumbre este año no fue lo que se esperaba, porque las expectativas que se tenían justamente se hicieron realidad. En vez de salir en un bloque monolítico con una declaración unificada, vimos el caso de República Dominicana, que no firmó el acta de la declaración de la cumbre referente al tema migratorio, en una posición que adoptó el presidente de la República para no firmar. Y a mí lo que me parece es que ese documento tiene una especie de trampa para la República Dominicana, y también están los desacuerdos que salieron a relucir después de una reunión que sostuvo el presidente dominicano con el presidente haitiano, Ariel Henry, y donde el gobierno haitiano se apresuró a dar unas declaraciones en una rueda de prensa señalando que se había llegado a un acuerdo para dotar de documentos y legalizar a los inmigrantes haitianos residentes en la República Dominicana, cosa que automáticamente fue desmentido en un comunicado por las autoridades del gobierno dominicano, señalando que en esa reunión no se llegó a ningún acuerdo en ese sentido. Esto ha traído una especie de divergencia, para no decir otra cosa, entre lo que dijo el presidente Henry y lo que planteó en ese comunicado apenas menos de 24 horas el gobierno dominicano en ese sentido, y luego una declaración del mismo gobierno haitiano en una rueda de prensa lamentando las malas interpretaciones que se habían dado en esas declaraciones. A mí de la diplomacia haitiana y de la actitud de los haitianos no me sorprende absolutamente nada. Pero, reitero, la cumbre lució deslucida, diría un amigo mío, por la misma
división entre los estados de las Américas con relación a el tema de las invitaciones a 3 países que no se les invitó, la posición de Argentina frente a esa decisión de Estados Unidos en la misma cara de Joe Biden y otras incongruencias de la misma cumbre. No creo que trajo gran resultado, salvo la posición del presidente de la República con la migración, que lo tenemos ahí en el discurso. La pregunta es, ojalá alguien me pueda contestar, ¿cuándo ha existido o ha habido un resultado satisfactorio de alguna cumbre de las Américas? Mencióneme uno. Que no haya sido turismo de Estado o que no sea una especie de encuentro de Estados Unidos para colocar el termómetro del Departamento de Estado en la zona de su influencia, que es América Latina, de su influencia geográfica inmediata. O sea, que alguien me diga a mí cuándo se puede percibir que un encuentro de esta naturaleza haya producido una solución satisfactoria para que justifique esa reunión, ese turismo y ese gasto. Pero la diplomacia haitiana siempre ha jugado un papel que no es el correcto, siempre ha jugado a las mendacidades, a las trampas, a las mentiras. Pero nosotros los dominicanos sabemos eso y debemos entonces cuidar esas relaciones, porque también la actitud del gobierno dominicano no fue muy clara con relación al encuentro en la cumbre del primer ministro haitiano y del presidente de la República. No fue tan oscura fue que toda la prensa nacional reseñó el acuerdo. ¿Y quién le dio la información de ese acuerdo a la prensa nacional? Había prensa destacada en la cumbre, ¿verdad? Pero ¿quién dio la información oficiosa? El gobierno de Haití. Ajá, o sea, la prensa nacional, la prensa de aquí, va a publicar y hacer de público conocimiento una información del gobierno de Haití. Bueno, miren, el caso de Orlando Jorge Mera pone de manifiesto en el ánimo de uno lo que es el deseo de la población que conoce un hecho y lo que son los argumentos jurídicos para probarlos en los tribunales. Ahora ha surgido una especie de discusión o de planteamientos, vamos a llamarlos así, de diferentes abogados que plantean el caso por un lado como homicidio y el otro lado como asesinato. Evidentemente que la calificación o la clasificación de asesinato u homicidio tendría que tomarse partiendo de que en el caso del asesinato la pena mayor es de 30 años a prisión mayor y de homicidio es a 20 años la pena mayor también a prisión mayor. Las mismas posiciones, y qué bueno que Juan Sebastián quizás puede aportar sobre esto, de las dos corrientes, ponen de manifiesto el compromiso que tiene el Ministerio Público, que en la solicitud de medida de coerción con el expediente sustentatorio ha calificado o ha clasificado el hecho como un asesinato, basándolo en planificación, que es la figura principal del asesinato, y sustentando esto en los actos previos, como es el caso de llevar una chaqueta que no es acostumbrado en su visita al ministerio, como es el caso de la maleta preparada, el caso de ir a una iglesia para no con la intención de entregarse, sino con la intención de que los fueran a buscar, que los rescataran. Todos estos elementos el Ministerio Público los ha considerado como parte de una planificación para el asesinato o el hecho de asesinar a el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera.
Y digo que pone de manifiesto el compromiso del Ministerio Público porque creo que el Ministerio Público no soporta que otro caso se caiga en la justicia. Usted dirá, este caso es evidente que está más que probado, o sea, no es asunto de probar si mataron o no al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Eso es un hecho que está consumado y está probado y claro quién lo hizo. Ahora, ¿dónde vamos a la clasificación? Si a homicidio o asesinato. Y digo que el Ministerio Público no soporta un caso más que se le caiga en los tribunales por lo que ha acontecido en los últimos casos que se conocen en los tribunales, el caso de Brecht, el caso de los Tucanos, el caso de los Tres Brazos, que son de los principales que están en los tribunales, y caer también en una situación de esa naturaleza con un expediente tan claro, solo que haya que hacer una investigación profunda para lograr el máximo de pena para este asesino, Fausto Miguel Cruz, creo que es el gran compromiso que tiene el Ministerio Público. Mira, el imputado, yo no le voy a decir asesino todavía, hasta que no intervenga una sentencia firme, pero el problema de, no sé por qué eso ha dado lugar a un escarceo en los medios de comunicación y en la prensa. Hablaron de que, ¿por qué si es un crimen tan claro, 12 meses de prisión? Pero eso no tiene nada que ver, en lo absoluto. O sea, tú puedes pedir hasta más tiempo en un acto de esa naturaleza. Bueno, 12 meses es el máximo si no hay una declaratoria de complejidad, pero tú puedes pedir el máximo de la prisión preventiva y juzgarlo y condenarlo mucho antes de que ésta se venza, en caso de que se hayan reunido todas las pruebas. Eso no tiene nada que ver, no, nada de eso. Es la parte de la justicia, el sistema acusatorio, el que califica el hecho. Y si lo han calificado no de homicidio o de asesinato, entonces el asesinato es un homicidio agravado. Es decir, concurre cualquiera de una de las circunstancias agravantes, ya lo tipifica como asesinato, la premeditación, la alevosía. Todo eso, cualquiera de una de esas circunstancias que concurre ahí, pues agrava y convierte entonces el hecho en un asesinato. Eso es lo que tiene que probar el Ministerio Público, pero yo no creo que haya necesidad de mayor escarceo. Y hay gente que ha dicho, hay medios de comunicación, entre ellos abogados, que lo he visto en los medios. Este señor confesó, ¿quién le ha dicho a usted que la confesión, ese principio ya no se aplica, de que la confesión de la parte releva las pruebas? Porque usted no sabe por qué una parte confiesa, si puede estar ocultando a alguien o si lo hizo producto de la coacción. Usted no sabe, eso no es, ya esa regla desapareció en el derecho moderno. Vamos a esperar que el Ministerio Público, como lo califique y que pruebe la calificación de si es un asesinato. No hay necesidad. Pero mira, yo quería decirte algo que se me escapó. Y con relación al tema que tomamos al principio. El presidente de la República no firmó la declaración de la Cumbre de las Américas. Lo justificó con el motivo de que no había tenido tiempo de leer esa declaración. Creo que el presidente debe ser, Dios mío, que uno puede estar todos los días trazando pautas elementales a un primer mandatario. O sea, no es verdad que los acuerdos de las cumbres se organizan en el mismo momento de su celebración. Esos acuerdos lo tratan comisiones de cada país por conducto de sus legaciones extranjeras, por conducto de sus ministerios de relaciones internacionales. O sea, lo que se hace es lo que se va afinando antes de la cumbre y se firma un documento final. El presidente no puede alegar que desconocía el contenido de todo lo relativo al asunto migratorio. Esa cumbre, señores, el proceso fue y el fin último y que no fue soterrado fue la migración. Y parece que... No último, yo digo que el primario. No, me refiero primario y último. Voy a complacerte, correcto. El fin principal era la migración y los que ahí participaron, incluyendo el presidente dominicano, se dieron cuenta de que Estados Unidos lo que estaba era organizando los mecanismos para proteger la migración hacia su país. Estados Unidos fue ahí a hablar de proteger sus fronteras para hacer acuerdos cara a cara con esos presidentes. Entonces parece que el presidente dominicano se dio cuenta
la presidencia de la República emitió un comunicado de la reunión del presidente con el primer ministro de Haití. Y en ese comunicado dijeron que los temas que se trataron fue una solicitud del gobierno dominicano para que Haití dotara de documentos a los haitianos ilegales que residen y trabajan aquí. Entonces, ¿para qué un país le traza pautas a otro en materia de documentos que no sea para regularizarlos? ¿O es que somos tontos? Yo no sé si es que se piensan que somos un país de semovientes, de que estamos guiados por un cabestro. Si usted a un país le traza pauta y le dice, pues dótame de documentos, ese fue el tema, el apoyo a una candidatura para un organismo de la ONU, que creo que es una haitiana que está aspirando, bueno, que eso se quedó para estudiar, pero el tema central fue, miren, doten de documentos a los haitianos que están aquí, que si se les pide eso a un país, ¿para qué es? Es para regularizarlos. Entonces el presidente de la República, el discurso, hay gente que hasta el paroxismo lo ha aplaudido, no, el 60% del discurso fue campaña, como si él estuviera haciendo campaña desde la sede de la cumbre. Campaña. Él podría haber dicho que el país hizo un buen trabajo y lo reconocemos en materia de la atención de la pandemia, de la vacunación, de la resiliencia económica, pero no, ahí se fue que el culpable de la delincuencia es el narcotráfico. Como si el presidente no sabe que este país tiene embajadas, que esas embajadas tienen sistemas de inteligencia y que saben lo que aquí está pasando. Al presidente se le olvida que el incremento de la delincuencia ha sido la ratería común, que le ha perdido el respeto a las autoridades por el desorden que impera en el país. Porque este país, lamentablemente, está siendo manejado por un gobierno atomizado. Bueno. Espérate, Atahualpa, y díscolo. Y es el desorden, la delincuencia que ha crecido por el desorden. Por el desorden, no es por otra cosa, no es por los golpes al narcotráfico, es la ratería común armada la que ha crecido. Entonces el presidente debió ser un poquito, se dio cuenta, caramba, yo vine aquí y aquí hay un documento sobre migraciones, pero este documento lo que está haciendo es protegiendo la frontera de Estados Unidos. ¿Cuántas veces no ha dicho República Dominicana lo mismo sobre Haití? Y nadie ha hecho caso. Y el presidente descubrió en la cumbre también que hay todo un concierto internacional de las Naciones Unidas, de la OEA y de la Unión Europea, que el problema haitiano es nuestro y somos nosotros los que tenemos que chupárnoslos. Y el presidente se dio cuenta y por eso no firmó. Entonces el presidente, una recomendación, un ciudadano por último, presidente, hay que ser más coherente. ¿Quién le va a usted a creer allá? ¿Qué países le van a usted a creer lo que usted dice? De que nosotros tenemos que defendernos cuando las puertas del país están abiertas a los haitianos. Cuando el equipo suyo de Relaciones Exteriores y de Control Migratorio está permitiendo una fusión por absorción, cuando usted puso en la dirección del Instituto Nacional de la Migración a un individuo que se comunica con la ONU y con la OEA, un individuo que junto a Vargas Llosa salió a acabar con el país con la sentencia del Tribunal Constitucional, estoy hablando del doctor Wilfredo Lozano. ¿Cómo es posible, presidente, que usted me vaya a una cumbre a decir una cosa y usted tenga un equipo que esté haciendo otra? Y que estamos protegiendo al país. Mentira, aquí están entrando haitianos todos los días y es un desorden. Nosotros denunciamos aquí las guaguas que entraban, agarraron una de un transporte famoso y no la han sancionado. El mismo transporte que hace unos meses le agarraron un alijo de drogas y nunca lo ha funcionado. Digo, lo han sancionado. Entonces, una cosa es lo que se dice en los foros y lo que decimos, pero el país se está dando cuenta. ¿Qué debemos hacer, presidente? Asume una actitud nacionalista. ¿Qué es eso de que el haitiano que está aquí legal y que está trabajando? No es para afuera, es para afuera. No importa que trabaje con quién, está ilegal y es para afuera. ¿Cómo es que, perdón, Atahualpa, por último, sí, estamos con el tiempo encima. Que el director de migración le diga a un país que aquí hay asentamientos haitianos que las fuerzas del orden del país no pueden entrar porque lo controlan. Bueno, vamos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo bloque. Por favor, quédese con nosotros.